Bueno, entonces estábamos acá. Eso nos hace presuplir que estamos, como lo dice la bibliografía internacional, entre un 40 y un 50% de pacientes frágiles en la población quirúrgica. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta también que la población del hospital es una población especial, ¿no? Una población con múltiples carencias, la mayor parte de ellos, que hace que podríamos presumir que ahí la incidencia de fragilidad es mayor que en el medio privado. Eso todavía no lo sabemos, y no lo sabemos porque ningún servicio de anestesia que no sea el nuestro identifica pacientes frágiles en el preoperatorio. Así que por ahora datos nacionales no tenemos, sin ser estos que les estoy mostrando. Con respecto a las consideraciones especiales, bueno, la anemia se destaca dentro de las comorbilidades más frecuentes en el adulto mayor, ¿tá? La anemia moderada, definida esta como una hemoglobina menor a 10, aumenta la mortalidad a los 30 días de la cirugía, ¿tá? Incluso se maneja la posibilidad de transfusión de hemoderivados en el preoperatorio en la anemia severa. ¿Por qué? Porque la anemia en el preoperatorio aumenta la mortalidad, a diferencia de la anemia posoperatoria, cosa que es importante. Y lo otro que es importante es que las transfusiones en el posoperatorio también aumentan la mortalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el nivel de hemoglobina preoperatorio para que el paciente tenga buena disponibilidad de oxígeno, buena disponibilidad de transporte del mismo, para afrontar ese aumento de consumo que va a tener en el acto anestésico quirúrgico y en el posoperatorio después, ¿sí? Bien, tanto es así que en cirugía ortopédica fundamentalmente está estudiado el ácido tranexámico como un coadyuvante en el tratamiento o en la prevención de las pérdidas sanguíneas intraoperatorias, ¿tá? Tenemos que recordar que las pérdidas sanguíneas en el intraoperatorio, las transfusiones posoperatorias y un hematocrito menor a 30 son factores de riesgo de delirio, ¿tá? Que para nosotros esto es, en el adulto mayor, un objetivo fundamental, el tratar de conservar el estado cognitivo del paciente, ¿tá? Por tanto, en el preoperatorio está francamente recomendado a realizar una pesquisa de anemia, la corrección de la misma en el caso que existiera y el soporte nutricional. Bien, con respecto a la prevención del delirio, que veníamos hablando ahí en la anemia, desde el punto de vista fisiopatológico está definido que hay un proceso inflamatorio de base, ¿tá? Ese proceso inflamatorio está, de alguna forma, objetivado por el aumento de sustancias que están en la cascada de la inflamación, que son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y la proteína S100 beta. La proteína S100 beta es secretada a nivel del sistema nervioso central y hay un aumento de su titulación sanguínea en aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo o que están con un delirio, ¿tá? El delirio aumenta la mortalidad, favorece la hospitalización prolongada y la descarga a centros de cuidados especiales, ¿tá? Las intervenciones van a ser multifactoriales porque su génesis es multifactorial, ¿tá? Es por un lado farmacológica, por otro lado inflamatoria, por otro lado vinculada a los fármacos, por otro lado vinculada al estrés, por otro lado vinculada a la ansiedad, y es por eso que todas las intervenciones de prehabilitación incluyen el tratamiento con un psicólogo, y más que el tratamiento no es por el tratamiento en sí mismo, sino lo que va a hacer la consulta psicológica es disminuir los niveles de ansiedad con respecto a la cirugía, ¿sí? La incidencia de delirio es cercana al 20% en el posoperatorio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, hablando de los factores de riesgo, identificarlos e informar al paciente de cuál es el riesgo real. ¿Qué pasa? En aquellos factores de riesgo hay múltiples, desde el antecedente de delirio en una cirugía anterior, que es el que muestra mayor OR, hasta la diabetes, hasta el nivel educativo del paciente. Cuanto menos nivel educativo, más riesgo de delirio, ¿tá? El tipo de cirugía, el riesgo de delirio, por ejemplo, en cirugía cardíaca es sin duda, cirugía cardíaca y vascular es sin duda el más alto. Después, por el tipo de fármacos que uno utiliza, no por el tipo de técnica anestésica, sino por el tipo de fármacos, los inhalatorios, los opiáceos, entre ellos la meperidina, la atropina,
las benzodiazepinas, todos esos aumentan el riesgo de delirio posoperatorio. Bien, entonces como les decía, la historia del delirio, la fragilidad, el deterioro cognitivo previo, la insuficiencia renal, se utilizan medicación psicotrópica, antidepresivos, benzodiazepinas para dormir, si tienen historia de patología psiquiátrica, cuanto mayor es el paciente, más riesgo de delirio tiene, si son fumadores, si tiene un ASA alto, el bajo nivel educativo, la diabetes, todo eso fue lo que conversamos, ¿sí? Dentro de los fármacos que utilizamos son, dentro de los opiáceos, el fentanil, la morfina y la meperidina. La meperidina es el que tiene mayor riesgo y es el que usamos menos también. Las benzodiazepinas, dentro de los AINES, el ibuprofeno, la indometacina, la atropina, los agonistas betatenérgicos y la ranitidina como los fármacos que utilizamos con mayor frecuencia. Bien, entonces estamos en el preoperatorio de un paciente adulto mayor frágil que nosotros logramos identificar a través de las escalas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, a nivel, acá en el país, por supuesto, si todavía estamos luchando para que se identifique la fragilidad, menos vamos a hablar de los programas de prehabilitación, pero a nivel internacional hay algunos centros que realizan programas de prehabilitación, que es un área en la que se integran varias modalidades médicas, que son los geriatras, los anestesiólogos y los fisiatras, además de la nutricionista y además de la psicóloga. En realidad, la fragilidad lo que va a hacer en el paciente es que va a disminuir la capacidad para caminar, que se va a dificultar la utilización de oxígeno, que tienen una disminución en el umbral anaeróbico, y todas esas cosas van a empeorar el pronóstico. Y empeoran el pronóstico porque el paciente no solo no es capaz de aumentar la disponibilidad de oxígeno, sino que tampoco lo puede utilizar con mucha rapidez. Entonces, los programas de prehabilitación van a estar destinados a aumentar la capacidad funcional en el preoperatorio y aumentar la tolerancia al estrés. Entonces, hay dos tipos de programas definidos, los de prehabilitación y los de rehabilitación. Los de prehabilitación son aquellos que se realizan en el preoperatorio inmediato de una cirugía que está coordinada. Los de rehabilitación son los que se ponen en marcha en el posoperatorio inmediato. Y lo que ocurre es que los programas de rehabilitación son buenos, pero agarran al paciente en el peor momento, que es el posoperatorio. Entonces, lo que ellos dicen es que como que no son tan eficaces como si nosotros empleamos los programas de prehabilitación que se hacen desde el preoperatorio, en los que uno puede optimizar desde otro punto de vista al paciente. Y de alguna forma esos programas de rehabilitación incluyen la educación con respecto a justamente ejercicios fundamentalmente aeróbicos, porque lo que se hace es tratar de aumentar la disponibilidad de oxígeno. Se le explican cuáles son las expectativas con respecto a la cirugía, que el paciente sepa qué es lo que va a pasar en cada una de las etapas, y la instrucción familiar. Y lo que se hace es un aumento de la reserva funcional, a nivel físico, nutricional, metabólico y psicológico. A nivel físico, lo que le digo, todos los ejercicios aeróbicos. A nivel nutricional, lo que se hace es optimizar la disponibilidad de proteínas. En realidad, fundamentalmente es eso. Hay algunas otras cosas que usan, como el omega 3, que también como antioxidante podría tener algún beneficio en el posoperatorio. Bien, entonces, con respecto al acondicionamiento físico, el ejercicio aeróbico de resistencia y de flexibilidad, hacen ejercicios de fuerza y de resistencia muscular, favorece la pérdida de peso en pacientes obesos, disminuye la incidencia de caídas porque mejora la estabilidad y aumenta la movilidad articular. ¿Sí? La actividad física y la nutrición nos va a dar como consecuencia un aumento de la masa muscular. Y con ello va a disminuir la incidencia de sarcopenia. ¿Se acuerdan lo que era la sarcopenia? ¿Son todos mudos? Bueno, la sarcopenia es la disminución de la masa muscular, ¿está? Bien, el soporte nutricional va a tener como objetivo mejorar la tolerancia gastrointestinal, mejorar la inmunidad, la normoglicemia y dar un sustrato proteico con aminoácidos esenciales. El omega 3 y el magnesio, como les dije, pueden tener un beneficio en estos pacientes. El abordaje es multimodal, ya dijimos cuáles son los
los profesionales que van a estar involucrados. Tiene que ser individualizado de acuerdo a la cirugía, al estado de salud y a la enfermedad quirúrgica. ¿Está? La duración mínima es de 6 semanas, pero puede ser de 6 a 10 semanas. Y en cuanto a su validez estadística, en realidad no hay medicina basada en la evidencia que diga que esta intervención mejora los resultados en el posoperatorio. Cualquiera pensaría que sí, pero en realidad todavía no tenemos evidencia. ¿Por qué no tenemos evidencia? Porque los estudios de revisión que se han hecho incluyen varios estudios, varios programas de prehabilitación. Ninguno de ellos es igual al otro, o sea, todos los programas de prehabilitación son distintos, lo que hace que la comparación sea imposible, y las poblaciones involucradas en esos programas también son muy heterogéneas. Entonces, si bien no tiene medicina basada en la evidencia debido a problemas estadísticos puntualmente de la conjunción de estos estudios, no, cualquier ser sensato puede pensar de que esto va a mejorar el pronóstico en el posoperatorio. Bien, cuando hablamos de la técnica anestésica, sí, anestesia general versus regional, ¿no? No hay, es una incógnita que no está definida aún. Todavía no hay elementos claros que nos digan que la anestesia general empobrece el pronóstico de estos pacientes o aumenta el riesgo de delirio. En realidad, no se puede ser más realista que el rey. Si el paciente lo tienen que operar de una oclusión intestinal por una hernia umbilical estrangulada, punto, se terminó, va con anestesia general y se terminó. La técnica va a estar definida por la patología quirúrgica. Secundariamente, por las comorbilidades del paciente. Pero en realidad no hay ningún estudio que diga que la técnica anestésica general aumente o disminuya o empobrezca el pronóstico en estos pacientes, ¿sí? Va a depender del sexo, que es peor en el hombre que en la mujer, de las comorbilidades, de la fragilidad, que van a ser factores mucho más importantes que la técnica per se. Lo que está claro es que para hacer una anestesia general requerimos muchos más fármacos que para hacer una anestesia raquídea. Eso por un lado. Por otro lado, que en una anestesia general se pierde mucho más calor que en una anestesia raquídea. Entonces, hay algunos elementos que nos hacen pensar que si la técnica raquídea o peridural cumple con los requerimientos quirúrgicos, nosotros preferimos hacer una técnica regional. Aunque sabemos de que no hay ningún estudio que diga que la anestesia general es peor que la regional, ¿sí? Si yo hago una anestesia, una raqui, y el paciente queda con 40 de sistólica durante 15 minutos, estoy muerta. Le hice tanto daño como si le hubiera abierto el sebo a 6 y me fui y volví a los 20 minutos y el paciente está con un deterioro hemodinámico importante. Es mucho más importante que yo logre mantener una presión arterial media que me asegure la perfusión del cerebro, o sea, que me asegure la presión de perfusión cerebral, que la técnica puntual que yo vaya a hacer. ¿Me explico? No sé si estoy hablando sola porque todos apagaron la cámara, no veo a nadie, estoy hablando acá con mi ventana. ¿Hay alguien? Sí, estamos acá. Sí, estamos acá. ¿Se entiende? Estamos en Bueno, Paysandú. Sí, sí. ¿aparecieron? ¡Hola! Bueno, muy bien. Entonces, si voy a hacer una anestesia general, ¿qué hago? Inhalatoria versus TIVA. Está demostrado, hay algunos estudios que dicen que la anestesia intravenosa total es mejor que la inhalatoria. ¿Por qué? Porque los agentes anestésicos inhalatorios aumentan el riesgo de delirio. Así que si tengo que elegir una de las dos, utilizo TIVA. Si tengo que elegir, siempre cuidando el estatus hemodinámico, ¿no? Digo, es lo principal que tengo que cuidar. La anestesia regional disminuye, eso sí está demostrado en el estudio Cochrane, que disminuye la cantidad de complicaciones tromboembólicas, disminuye las transfusiones, disminuye la estadía hospitalaria, la incidencia de readmisión hospitalaria y las infecciones en el sitio quirúrgico. Con respecto a las infecciones en el sitio quirúrgico, en realidad lo que plantean, porque ese es un estudio en cirugía ortopédica, que como uno aumenta, como en el lecho quirúrgico hay más vasodilatación por la técnica,
disminuiría la incidencia de infecciones en el posoperatorio. Bien. Con respecto a la monitorización, es un ítem tan importante o más importante que la técnica en sí misma. Los requerimientos anestésicos están disminuidos en el adulto mayor, y eso ocurre porque hay una disminución de la corteza cerebral con un aumento de la sustancia blanca. Además, hay un aumento del compartimiento líquido, o sea, hay mucho más líquido cefalorraquídeo en relación a la cantidad de masa neuronal, y eso hace que estén enlentecidos los procesos analgésicos, pero que tienen la misma cantidad de dolor, pero además los requerimientos anestésicos están disminuidos. Por ello, la profundidad anestésica es un factor de riesgo de delirio, o sea, si el paciente está con un BIS menor a 60, entre 40 y 60, hay riesgo de electroencefalograma isoeléctrico. Y si tiene un BIS menor a 40, hay riesgo de delirio. Por tanto, nosotros buscamos una profundidad anestésica mínima que mantenga al paciente dormido y que tolere el acto anestésico quirúrgico, y siempre por encima de 60, ¿sí? Los cambios en el electroencefalograma son edad dependientes, y la edad es un factor de riesgo independiente de electroencefalograma isoeléctrico con un OR mayor a 10 en pacientes mayores de 80 años. O sea que si yo tengo un paciente de 80 años y lo tengo con un BIS de 40, el electroencefalograma es plano y el riesgo de delirio en el postoperatorio es altísimo con un OR mayor a 10. ¿Está claro? Por tanto, la monitorización neurológica es una condición necesaria, absolutamente necesaria, en aquellos pacientes que se van a someter a cualquier acto anestésico que implique sedación o anestesia general, no necesariamente anestesia general. Hay muchos estudios que demuestran que aquellos pacientes que tienen un plan de sedación profundo, es decir, que no responden al llamado, también aumentan el riesgo de delirio en el postoperatorio y de deterioro cognitivo. Por tanto, la monitorización neurológica nos va a permitir a nosotros ajustar el plan anestésico y manejar la dosis de los anestésicos de forma de evitar el electroencefalograma plano, ¿sí? Recuerden que es válido también para la sedación. Bien. El control hemodinámico es otro de los pilares, ¿tá? ¿Por qué? Porque la presión de perfusión cerebral es un objetivo que nosotros perseguimos para disminuir la incidencia de complicaciones neurológicas. Porque la presión de perfusión renal es un objetivo que nosotros perseguimos para disminuir la incidencia de insuficiencia renal en el postoperatorio. No se olviden que estos pacientes son hipovolémicos relativos, que estos pacientes hacen ayunos prolongadísimos, porque cuanto más ayuno hago, mejor para la cirugía doctora, ¿no? Entonces se pasan 24 horas sin comer para ir a la cirugía, porque estos pacientes tienen ya una disminución de la disponibilidad de oxígeno en esos parénquimas nobles. Entonces todo eso lo hace vulnerable a la insuficiencia renal en el postoperatorio, ¿sí? La hipotensión es secundaria a la rigidez de los vasos sanguíneos, características del paciente adulto mayor, a que tienen una pobre respuesta vasoconstrictora, porque tienen una disminución de los receptores beta, y a la disfunción autonómica cardíaca, ¿sí? Además, las pérdidas sanguíneas, la hipotensión y la taquicardia son factores de riesgo independientes de complicaciones cardiovasculares en el postoperatorio. Y la consecuencia de los mismos es la injuria renal, la miocárdica y la muerte. Estas injurias van a depender tanto de la severidad de la hipotensión como del tiempo de hipotensión. Y es importante saber que el tiempo de hipotensión no quiere decir que el paciente estuvo 1 minuto hipotenso después de la inducción y después yo lo revertí con vasoconstrictores, sino como fue 1 minuto nomás no pasa nada, porque en realidad esos minutos de hipotensión se van sumando a lo largo de toda la cirugía, o sea, lo que importa es el tiempo total de hipotensión, ¿sí? Bien, la hipotensión en el postoperatorio es igualmente deleteria, o sea que nuestro trabajo no termina cuando termina la cirugía, sino nosotros tenemos que llevar a sala de recuperación posanestésica un paciente euvolémico, que esté analgesiado sin tener altas dosis de fármacos, de forma de evitar los eventos hipotensivos en el postoperatorio. Y en este sentido, el ayuno es un tema en el adulto mayor, ¿tá? Porque lo dejan horas sin comer, porque lo dejan horas esperando para operarse, porque el paciente le parece que si no come es mejor, entonces pasa horas sin comer y vienen con ayunos prolongadísimos. Eso hace que los pacientes estén hipovolémicos y junto con todos los eventos que ocurren
por la patología quirúrgica, más los eventos que ocurren por las drogas anestésicas, hace que estos pacientes tengan tendencia a la hipotensión y que sea difícil de revertir, porque no le podemos hacer cargas masivas de volumen y porque no le podemos hacer tampoco altas dosis de vasoconstrictores, ¿sí? Bien. Con respecto al dolor agudo postoperatorio, es un dolor evitable por excelencia, ¿no? Es intenso durante las primeras 48 horas de la cirugía, pero dura una semana más o menos. El plan debe ser multimodal, eficaz y prolongado, en el que nosotros vamos a definir una dosis carga, que vamos a llegar a la concentración plasmática efectiva, una dosis de mantenimiento, que quiere decir que vamos a mantener una concentración plasmática constante, y una dosis de rescate, que la vamos a adecuar al esquema de demanda del paciente. ¿Tá? Como los pobres viejos no se quejan, o porque están medios idiotas, o porque no se quejan para no molestar, o porque están quietitos ahí y no dicen nada, la gente piensa que no les duele. Y en realidad el umbral doloroso está demostrado que es el mismo que es en otras poblaciones. La única diferencia es que hay un enlentecimiento del proceso nociceptivo, ¿sí? Pero los niveles de EVA son iguales para las mismas cirugías en pacientes que son adultos o población joven con respecto al adulto mayor. La escala de calificación numérica es la de mayor validez, es la que ellos entienden mejor y es la que elegirían de volver a operarse. ¿tá? Hay una revisión que es bastante interesante en la que se probaron 3 escalas unidimensionales y la escala de calificación numérica fue la que mostró mejor performance en el postoperatorio. Es importante en las cirugías de coordinación que los pacientes estén familiarizados con la herramienta desde el preoperatorio, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a tener que mantener un equilibrio que es muy fácil de romper entre la presencia de dolor y los efectos secundarios de los fármacos. ¿tá? El paracetamol es sin duda el fármaco que muestra mejor perfil de seguridad, también en esta población, también en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Y preferimos la vía enteral siempre que la podamos utilizar. ¿Por qué? Porque es igual de eficaz que la vía intravenosa, y la vía intravenosa es mucho más cara. ¿Sí? Los AINES. Los AINES son unos buenos medicamentos, siempre que se puedan utilizar, se van a utilizar. Ustedes no se olviden que en el dolor agudo postoperatorio, el dolor inflamatorio tiene un protagonismo muy especial. Entonces, nosotros necesitamos cortar la cascada de la inflamación. Y eso con el paracetamol no lo hacemos porque no es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar AINES en la menor dosis efectiva, que sean de corta vía media, pero por el menor tiempo posible, justamente para evitarlo o para disminuir el riesgo de insuficiencia renal en el postoperatorio. Si utilizo tramadol, tengo que disminuir la dosis un 30% y aumentar el periodo de interdosis. No se olviden que el tramadol es otro fármaco que aumenta el riesgo de delirio postoperatorio, da náuseas y vómitos y da constipación. Todas cosas no deseables en ninguna población, mucho menos en esta. ¿sí? Si utilizamos opiáceos mayores, la regla es empezar e ir despacio. Empiezo con dosis mínimas y voy aumentando de acuerdo a la demanda del paciente. Los bloqueos regionales sin duda que son la vedette en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio de estos pacientes, porque disminuyen el EVA en reposo y el movimiento. Los bloqueos regionales y el paracetamol son los que muestran el mejor perfil de seguridad. Reducen la incidencia de delirio de forma multifactorial. ¿Por qué? Porque mejoran los niveles de EVA, porque evitan la utilización de opiáceos y de otros fármacos, porque favorecen la movilización precoz. Entonces, todo eso hace que el paciente se recupere rápidamente. ¿Sí? Los datos no son concluyentes en cuanto a la disminución de mortalidad, pero sí en cuanto a la disminución de morbilidad. ¿tá? Así que siempre que la cirugía se los permita, utilicen bloqueos regionales en el adulto mayor, ajustando la dosis de anestésicos locales. ¿Sí? Y bueno, eso de adulto mayor y COVID no, porque es un embolio del cohete. Bien, ¿qué dudas tienen? Pregúntenme algo, no sean... Marta, Sí. con respecto a la prehabilitación, ¿cuánto tiempo antes comenzaban o los estudios que
que conoces comienzan a la prehabilitación? Tú dijiste preoperatorio inmediato, pero esos son meses, semanas. De 6 a 10 semanas. Está perfecto. De 6 a 10 semanas. En realidad, vos lo que tenés que ver es la urgencia de la cirugía, ¿tá? Y vos vas a sopesar la urgencia de la cirugía y el grado de fragilidad, ¿no? Y en base a eso, pero un programa menor a un mes no da resultado. ¿Alguna otra pregunta? La misma que utilizamos siempre, no. No quiero volver a entrar a una sala y ver un viejo que no tenga una vincha de atropía. Otra cosa que no hablé nada acá, lo iba a buscar acá, es de la dexmedetomidina. ¿Quién sabe algo? Yo por lo que leí en el libro verde, Marta, que se puede usar, un buen perfil de seguridad, disminuye el dolor, el uso de opiáceos, y a nivel neurológico no tiene riesgo, por lo que vi. Claro. Al revés. Claro, disminuye el riesgo. Claro, en realidad disminuye el riesgo. La dexmedetomidina es un coadyuvante analgésico y sedante que tiene un perfil analgésico bueno, pero menor que si utilizo opiáceos. Es decir, yo tengo un estudio por ahí que hace dos poblaciones. En una le hace remifentanil y en otra le hace dexmedetomidina para la misma cirugía, ¿sí? Entonces, el remifentanil tiene alta incidencia de hipotensión y más o menos incidencia de delirio, pero el paciente está analgesiado. La dexmedetomidina no tiene incidencia de delirio y los niveles de EVA son un poco mayores que en el grupo del remifentanil. Entonces, en realidad, la dexmedetomidina es un buen analgésico, pero mucho menos potente que los opiáceos, ¿no? Pero es un buen sedante, un buen coadyuvante, eso me permite a mí disminuir al mínimo la dosis de hipnóticos, sean inhalatorios o sea intravenoso, pero además tiene un efecto neuroprotector, ¿tá? Y tiene un efecto simpático-lítico. Todo eso hace, el disminuir la taquicardia, el disminuir la vasoconstricción, eso mejora el aporte de oxígeno y además tiene un efecto neuroprotector. Entonces, no quiero ver ninguna anestesia en un adulto mayor que no sea con dexmedetomidina y monitorización de la profundidad anestésica. Esos son un poco los dos pilares en el abordaje de los pacientes, bajo anestesia general o que estén bajo anestesia regional con sedación, ¿sí? O sea, si voy a sedar en una anestesia regional, lo hago con Precedex, ¿tá? No tengo que utilizar otros fármacos. En el adulto mayor estamos hablando claramente, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Marta, la lidocaína intra-B para el intraoperatorio, ¿tiene alguna contraindicación para usarla o se puede usar sin problema? Ninguna. Lo que tenés que ajustar la dosis, todos los anestésicos locales se ajustan la dosis un 30%, se disminuye. No, al revés. Todos los coadyuvantes que vos puedas utilizar para disminuir las dosis de hipnóticos, mejor. ¿Tá? Así que si lo tenés que utilizar como un coadyuvante analgésico, lo podés utilizar sin problema. Impecable, gracias. ¿Algo más? Bueno, les voy a mandar la bibliografía. Recuerden que es el libro, ¿tá? Y estas 2 o 3 cosas que les voy a mandar ahora. ¿Tá? Estudien todos los cambios fisiopatológicos del adulto mayor. Fisiológicos del adulto mayor, no fisiopatológicos. Es importante. Porque eso los va a ayudar a entender por qué
son las medidas porque cuál es, perdón, la causa de las medidas anestésicas que nosotros utilizamos en el intra y en el post. ¿Sí? Bueno, disculpen que demore tanto en darles el teórico. Cualquier cosa estoy a las órdenes, me escriben. Creo que es en 15 días el parcial, ¿no? Sí, el 14. Ah, menos, falta. Bueno. Mm. Cualquier cosa estoy a las órdenes, cualquier pregunta que me quieran hacer, me escriben, o si no, nos vemos con algunos el miércoles en el HC. ¿Está? Bárbaro, gracias. Abrazo a Muchas todos. gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.